Hola y bienvenidos a mi estudio bíblico actual para hoy. El Señor me llevó a enseñar sobre una situación que está causando que muchos en todo el mundo se preocupen con respecto al virus que está causando tantos estragos. Continuaré mi serie sobre el amor de virtud después de hacer un estudio de 2 o 3 lecciones sobre lo que la Biblia enseña sobre la preocupación. Pero antes de empezar, me gustaría abrir con una palabra de oración para asegurar que estamos en comunión a través del poder de Dios el Espíritu Santo. Oremos, por favor. Padre Celestial, venimos ante ti en un momento que tantas cosas están causando gran preocupación por las cosas que vienen sobre nuestro mundo. Sin embargo, recordemos que como creyentes en la obra salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos de tu familia real para siempre y tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Podemos asegurarnos de que has proporcionado tan amablemente todo lo que necesitamos para cumplir ese plan. Por lo tanto, venimos utilizando tu provisión de la técnica de confesión de 1 Juan 1:9 para confesar cualquier pecado conocido antes de comenzar nuestro estudio, para, si es necesario, y asegurar que estamos en comunión y bajo el llenamiento de Dios el Espíritu Santo. Te pido que fortalezcas nuestro entendimiento a través de la lección para que podamos ser fortalecidos, consolados y iluminados con respecto a tu voluntad para nuestras vidas. Y a su vez, también compartir estas cosas con otros que andan buscando tu esperanza. Pido esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vivimos en una época en que tantas cosas pueden preocuparnos. Sin embargo, superar la preocupación, así como cualquier otro problema en la vida, requiere que primero lo entendamos, por supuesto. Y la actitud de preocupación es básicamente un autotormento mental y nerviosismo relacionado con cualquier cosa en la vida. Esta inquietud mental invade nuestro pensamiento debido a la anticipación de lo peor. Tal estrés mental anticipa algún tipo de peligro, algún tipo de desgracia, problema de algún tipo, desastre o incertidumbre. Y como tal, un estado continuo de preocupación dañará en última instancia el flujo de conciencia de nuestra alma. Y si se permite continuar sin restricciones, en última instancia resultará en una enfermedad mental. ¿Sabían eso? Que es algo que parece prevalecer hoy en día. Por supuesto, la preocupación también puede afectar nuestro cuerpo físico. Veamos a Proverbios capítulo 12, versículo 25, para ver qué enseña la Biblia sobre este tema. Y allí en Proverbios capítulo 12, versículo 25, nos enseña diciendo: la congoja o preocupación en el corazón del hombre le abata, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Entonces, vemos aquí que en Proverbios 12, 25 nos da la solución a la congoja o preocupación. Y la solución esa es una buena palabra. Esta buena palabra incluiría el reino completo de la verdad doctrinal que el Señor ha provisto en su amor sobreabundante sobre nosotros en su palabra terminada. No tenemos que preocuparnos si entendemos la superabundancia del amor que Dios tiene por nosotros. Y también podemos tener la motivación de reciprocidad en nuestra relación con Él. Y la palabra clave aquí es reciprocidad. Y la reciprocidad simplemente se refiere a la mutualidad o el intercambio con lo que respecto a nuestra relación con el Señor. En otras palabras, el Señor ha provisto todas las provisiones que todo creyente necesita para superar la preocupación o cualquier otro problema de la vida. Del favor inmerecido que tiene para nosotros, conocido como su gracia. Él no tiene que darnos ningún favor en absoluto.
pero lo hace por el amor que tiene por nosotros. Sin embargo, no correspondimos la acción positiva de Dios hacia nosotros a menos que respondamos con la acción positiva hacia Él de nuestra parte. Pero, ¿cómo se hace eso? Esa es la gran pregunta. Hacemos esto aprendiendo las provisiones de su gracia y también aplicándolas en nuestra vida. Por lo tanto, si somos negativos a lo que el Señor ha provisto, entonces nuestra relación con el Señor es básicamente unilateral. No hay mutualidad de nuestra parte. Entonces, esta reciprocidad es la motivación para la percepción consistente de su palabra de nuestra parte. La reciprocidad es simplemente nuestra respuesta positiva al amor superabundante que Dios tiene hacia nosotros. Y por supuesto, sin esta respuesta positiva, reciprocal, de nuestra parte, no tendremos la motivación para aprender y ejecutar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, esta motivación positiva y la bendición resultante de esta motivación lo que finalmente reemplaza nuestra preocupación. De lo contrario, nuestra preocupación continuará hacia un estado de enfermedad mental, que nuevamente es tan desenfrenado hoy en día. Y esto incluiría a creyentes también. Si nosotros como creyentes tenemos algún tipo de miedo, preocupación, ansiedad en nuestra parte de alma, entonces hemos perdido por completo la mayor felicidad que podríamos tener en esta vida. Simplemente porque ha habido una abundante acumulación de basura en nuestra subconsciencia. Y esta basura causa un mal funcionamiento en nuestro pensamiento, como la preocupación, ansiedad o miedo, etc. Como resultado de la verdad bíblica que circula en el lóbulo derecho de la corriente de nuestra conciencia, el creyente puede avanzar hacia la mayor felicidad de esta vida, que no se basa en ningún detalle de esta vida que el sistema mundial cósmico de Satanás tiene para ofrecernos. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos enseña que esta felicidad es muy superior a todo lo que podríamos preguntar o pensar. Y es esta abundante felicidad la que elimina la preocupación. Y sin ella, la preocupación llevará al creyente a un estado de carnalidad. Y eso no es bueno. Y notarán que Efesios capítulo 3, versículo 20, declara que Dios hará abundantemente por encima de todo lo que pedimos o incluso pensamos. Esto significa que ni siquiera podemos imaginar en nuestra mente finita qué es esta felicidad. Por ejemplo, aquellos de nosotros que somos normales, queremos cosas en la vida, ¿verdad? Soñamos con lo que queremos y deseamos en la vida. Sin embargo, todos nuestros sueños están asociados con símbolos de felicidad que incluiría cosas como tener grandeza y éxito. Soñamos con ser respetados y recibir aprobación. Soñamos con tener dinero y seguridad. Soñamos con tener una vida social y romance. Tener cosas materiales por placer o un símbolo de estatus. O lograr el éxito en un campo particular en que estamos fascinados. También soñamos con ser atractivos, ser fuertes, ser saludables o estar casado con la persona perfecta, ¿no? Estos sueños expresan nuestros deseos, expresan nuestros pensamientos y lo que podemos imaginar en nuestra mente finita. Sin embargo, estos sueños pueden expresar nuestra arrogancia, nuestra lujuria, nuestras inseguridades, nuestra codicia
nuestras excesivas ambiciones y competencias. Básicamente, estos sueños representan lo que queremos tener o poseer, lo que queremos ser en la vida, medida en nuestra imaginación que puede reflejar todo esto. Sin embargo, el Señor ha provisto para el creyente maduro una vida que está mucho más allá de todos estos sueños que nuestras imaginaciones pueden conjuir y mucho más de nuestra solicitud al interés propio. ¿Sabían que todos estos sueños, todas estas imaginaciones, oraciones y pedir favores de los demás se sume a la solicitación para el interés propio? Sin embargo, el Señor ha provisto para el creyente maduro una vida maravillosa, más allá de cualquiera de estos sueños que nuestra mente finita puede proyectar. No hay absolutamente nada que pueda compararse con la vida más allá de los sueños que Dios ha provisto. Y nuevamente la palabra clave aquí es para el creyente maduro. Hay una condición. Veamos Efesios capítulo 3, versículo 19, el verso anterior, para ver cuál es esa condición. Y allí, en Efesios capítulo 3, versículo 19, nos enseña diciendo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19. Entonces, lo primero que vemos aquí es que tenemos que conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Como ya he mencionado, conocer el amor de Cristo va más allá de nuestra salvación que tenemos en Él. El amor superabundante de Cristo es el reino completo de la verdad doctrinal que Él nos ha provisto, como se encuentra en nuestra Biblia completa. Y el verbo griego traducido conocer en este versículo significa llegar a saber. Es un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se lleva tiempo y se lleva esfuerzo de nuestra parte. Y es por eso que no es muy popular. Tenemos que trabajar en eso. Y por naturaleza humana, siempre preferimos tomar el camino de menos resistencia, ¿verdad? Muchos de nosotros. Y este conocimiento va más allá de los conceptos que el sistema mundial cósmico de Satanás tiene que ofrecer, como los conceptos que hemos visto sobre lo que creemos que es la verdadera felicidad. El concepto de felicidad de Dios es mucho mayor que eso, ya que se basa en su persona. Y esto está muy por encima de esos conceptos de felicidad que mencioné anteriormente. ¿Sabían que hay un curso ofrecido por la Universidad de Yale sobre la felicidad que es el curso más popular de la historia de la universidad? ¿Creen que se basa en el Señor o en el sistema cósmico del mundo de Satanás? Bueno, he revisado algunas de las cosas que enseña este curso sobre la felicidad y ninguna de ellos está basado en el Señor y sus principios de establecimiento divino. He leído que unos 1,200 estudiantes solicitan este curso. Estas personas están buscando la felicidad verdadera, pero solo la palabra pura de Dios puede darnos esa respuesta. Pero tenemos que aprenderlo, como se explica Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Esto es lo que relata las palabras excede a todo conocimiento. El sustantivo griego traducido conocimiento aquí es gnosis y se escribe G-N-O-S-I-S, que es básicamente conocimiento académico, que se escucha y se comprende, pero debe creerse para ser beneficioso, al igual que el mensaje del Evangelio. No tiene ningún beneficio el Evangelio, a menos que lo creemos y lo aceptamos, que Cristo es el único camino de salvación. De lo contrario, no hay beneficio.
no hay salvación. Antes de que este conocimiento académico pueda convertirse en el conocimiento espiritual, el creyente debe creerlo. Cuando un creyente ejerce la percepción de la fe al creer una doctrina particular, Dios el Espíritu Santo convierte la gnosis en lo que la Biblia llama epignosis, escrita E-P-I-E-P-I-G-N-O-S-I-S, o conocimiento espiritual, que está listo para ser puesto en práctica. No se puede aplicar algo que no se cree o se rechaza. Noten que la palabra griega, conocimiento espiritual, simplemente tiene la preposición epi, escribida E-E-P-I, E-P-I, digo, agregada a la palabra gnosis, G-N-O-S-I-S, que nuevamente es conocimiento académico. La preposición griega epi significa sobre o más allá, y cuando se agrega a la palabra gnosis, se refiere a sobre o más allá del conocimiento. Nuevamente, esto se refiere al reino completo de la verdad doctrinal que constituye la palabra de Dios. O como se refiere en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, como en la mente o en el pensamiento de nuestro Señor y Jesucristo. Y solo el conocimiento espiritual de la palabra de Dios es lo que forma el punto de vista divino en la mente del creyente nacido de nuevo en Jesucristo. Y es lo único que nos hace avanzar en nuestra vida espiritual. Esto es lo que forma la sabiduría divina que ocurre cuando aplicamos principios bíblicos a los problemas de la vida, como el miedo, la preocupación, la ansiedad y nada más. Como Efesios capítulo 3, versículo 19 termina, este es el proceso que nos lleva con la plenitud de Cristo. Y esta plenitud de Dios es simplemente una referencia a la madurez espiritual. Por lo tanto, cada creyente tiene una opción al comenzar su vida cristiana. Puede elegir sus propios planes, sus propios sueños, sus propios deseos, el tema de sus fervientes oraciones y a la extensión de su imaginación, o puede elegir el plan de Dios, que es la vida más allá de la gnosis y también la vida más allá de los sueños, que se enseña en Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que elegir el plan de Dios resulta en una vida más allá de nuestros sueños e imaginaciones más preciadas, pero elegir nuestros propios planes es básicamente una blasfemia. Esa es una palabra dura, ¿poco no? Bueno, la blasfemia es básicamente defamar el carácter de Dios, pero un creyente nunca haría eso, ¿verdad? Bueno, implicamos que al elegir nuestro propio plan, tenemos un plan mejor que el plan de Dios, que generalmente incluye énfasis en emociones sobre el contenido bíblico puro que se halla en la palabra de Dios. Por lo tanto, al elegir nuestro propio plan, estamos implicando que podemos hacer más por nosotros mismos para hacernos felices de lo que Dios puede hacer por nosotros para hacernos felices. Por supuesto, ningún creyente va a querer admitir eso, ¿verdad? Pero sucede bastantes veces. Hay muchos creyentes arrogantes que sufren mal funcionamiento mental de un tipo o de otro. ¿Pero por qué? Bueno, muchos creyentes son casuales acerca de la palabra de Dios o están extremadamente desorganizados acerca de lo que la Biblia enseña. Algunos creyentes lo toman solo cuando les da la gana o cuando están en problemas graves y buscan una solución de un solo tiro para sacarlos de su problema. Muchos creyentes caen en la categoría de creyentes sobre los que Pablo enseña en Filipenses capítulo 3, versículo 19.
y he enseñado este versículo en mi serie sobre amor de virtud. Tales creyentes hacen sus emociones su Dios y son consumidos con las cosas terrenales. Sus emociones fugaces y su impulso temporal los distracta de su renovación mental posterior a la salvación para alcanzar la plenidad de Dios, conocida como la madurez espiritual. Eso es lo que el Hijo de Dios, renacido de nuevo, es llamado a hacer después de la salvación. Como resultado, este objetivo del plan de protocolo de Dios se convierte perplejante y flotante para el tal creyente. Y esto no solo incluye a los creyentes sentados aprendiendo, sino también incluye a los que están enseñando en los púlpitos de hoy. Es por eso que sigo enfatizando la palabra verdad bíblica pura, no adulterada. He notado que las enseñanzas incorrectas y desorganizadas de la palabra de Dios es rampante, al igual que este virus de corona. Estos conceptos incorrectos se pasan a los creyentes sentados en los bancos de las iglesias. Tal creyentes nunca van más allá del conocimiento académico de la palabra de Dios relacionada con la palabra griega gnosis, que hemos visto. Es por esto que olvidan cualquier verdad bíblica a la que hayan sido expuestos, simplemente porque nunca convierten conocimiento académico en el conocimiento espiritual que se ve en la palabra griega epignosis. El conocimiento nunca llega al lóbulo derecho de su alma. Por lo tanto, el conocimiento no está en su marco de referencia o en su centro de memoria. Como resultado, este conocimiento no puede ser recordado para la aplicación a los problemas de la vida. En lugar, hay miedo, hay preocupación, hay ansiedad, hay confusión. Tal creyente puede ser entusiasmado, y también puede ser sincero, pero sin la verdad doctrinal de la epignosis en su corriente de conciencia, su impulso se destruye en el plan protocolo de Dios para su vida. El entusiasmo y la sinceridad sin la verdad doctrinal de epignosis no tienen poder de carga y no es un sustituto del problema de los métodos de resolución del plan protocolo de Dios. Y la mayoría de creyentes ni siquiera tienen idea de lo que constituye los 10 métodos de resolución de problemas que Dios para la vida cristiana del creyente. Por cierto, la oración no es uno de esos métodos de resolución de problemas, como vamos a ver más tarde. Nuevamente, he enseñado sobre emociones en mi serie sobre amor de virtud, por lo que pueden estudiar esa serie para aprender más allí. Nuestras emociones están diseñadas para Dios, para responder al corriente de la conciencia de nuestra mente. Sin la sustancia de la palabra de Dios en la mente, las emociones no tienen nada para qué responder y se vuelven muy inestables. Nuestras emociones no tienen poder de razonamiento, no tienen percepción, no tienen aplicación de los principios bíblicos por sí mismos. Por supuesto, eso significa que no hay función de los métodos de resolución de problemas de Dios en nuestras vidas, ni tampoco hay reemplazo del pensamiento del punto de vista divino en el lóbulo derecho de nuestra mente. Esto no es más que un creyente dando prioridad número 1 a la función del punto de vista convencional de la sociedad más de que el plan de protocolo de Dios. Muchos creyentes nacidos de nuevo están distraídos porque enfatizan su relación con las personas en lugar de enfatizar su relación con Dios. Y tales creyentes tienen más influencia de lo que la sociedad piensa que de lo que piensa Dios.
Nunca podremos entender lo que piensa Dios hasta que pasemos al conocimiento divino, de la epignosis, de nuestra vida espiritual, porque eso es aprender el propio pensamiento de Dios. Eso se describe al creyente que siempre está aprendiendo gnosis o conocimiento académico, pero nunca llega a comprender epignosis o el conocimiento divino de la verdad, según segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Y allí los maestros falsos aquí estaban engañando a estos creyentes en su propio hogar y a través de las enseñanzas falsas y causando que se adentren más al pecado. Segundo Juan, versículos 10 y 11, nos enseñan sobre maestros falsos cuando dice esto allí en segundo Juan, versículo 10 y 11. Nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, hablando de la doctrina correcta, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. En otras palabras, ni siquiera debemos saludarle. Porque, el versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenidos participa en sus malas obras. Cualquiera que salude a un maestro falso toma parte en sus obras malvadas. Segundo Juan, versículo 10 y 11. Quizás puedas decir, pero él o ella suenan tan bueno. Esto es lo que Eva también estaba pensando de Satanás en el momento en que la engañó. Del mismo modo, estos falsos ministros se transforman como ministros de justicia. Según 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Parecen y suenan como lo real, pero no lo son. Pablo tuvo que abordar este mismo problema con los corintios. Falsos ministros que se transforman en ministros de justicia. Así es lo serio que el Señor toma cualquier enseñanza incorrecta de cualquier tipo. Y cada creyente nacido de nuevo tendrá que responderle al Señor mismo acerca de tales cosas en su asiento de juicio, según Corintios capítulo 5, versículo 10. Nuevamente, he enseñado en este asiento de juicio en la lección número 1 de mi serie sobre el amor de virtud, para que puedan ir allí y aprender un poquito más sobre eso allí. Entonces, dicho esto, ¿por qué no volvemos a la felicidad que debería reemplazar cualquier preocupación de nuestra parte? Ningún creyente puede cumplir esta superabundancia de relación hasta que entienda por primera vez el amor eterno de Dios. Porque Salmos capítulo 6, versículo 5 nos enseña cuando dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas generaciones. Su amor misericordioso es eterno. Sin embargo, si olvidamos el amor eterno que Dios tiene por nosotros en las provisiones de gracia que Él ha puesto a disposición, nunca sabremos qué es la verdadera felicidad en esta vida. Desafortunadamente, perderemos la batalla del alma, ya que es allí donde está la pelea, en nuestro pensamiento. Preocupaciones es uno de los principales productores de miedo en la vida de un creyente, que es algo que les está sucediendo a tantos creyentes hoy en día. Una buena palabra de la palabra de Dios para contrastar el miedo vendría de versos como Isaías capítulo 41, versículo 10, que enseña, no temáis porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Las malas noticias también, de algún tipo, también pueden causar preocupación e incluso histeria. Las personas también pueden causar preocupación. Hay personas que siempre están preocupadas por otras personas. Esas preocupaciones tienen que tener un objeto. Y si realmente quieres preocuparte, encontrarás un objeto para dirigir esas preocupaciones. Entonces, la preocupación, el miedo, no son más que pecados de actitud mental. Y ambos ignoran las promesas y las doctrinas bíblicas de la perfecta palabra de Dios. La preocupación no solo es incapaz de resolver problemas, sino también se distracta de la enseñanza doctrinal de la palabra de Dios. Así que la preocupación de cualquier tipo está prohibida según la palabra de Dios. Pero no tomen mi palabra por eso. Vayan por favor a Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 para ver esto de primera mano y lo que podemos aprender allí. Así es que vayan allí, debido a que algunos creyentes pueden argumentar tal enseñanzas diciendo, bueno, está bien preocuparse por esto o por lo otro. Bueno, vamos a ver a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y allí nos enseña diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Las palabras traducidas por nada estéis en Filipenses capítulo 4, versículo 6 se traduce del verbo griego merimnate, escrito M-E-R-I-M-N-A-T-E, un derivado de merimnao, M-E-R-I-M-N-A-O, que significa estar ansioso, distraído. La ayuda de estudios de palabras afirma que la palabra es de maribna, que se refiere a una parte como apéndice de todo, del todo. Hablando en sentido figurado, tiene una referencia a irse a pedazos por separarse en diferentes direcciones, como la fuerza ejercida por la ansiedad o la preocupación pecaminosa. Si alguna vez hemos permitido las circunstancias de la vida que nos causen preocupación o ansiedad, es posiblemente que nos hayamos sentido que estirados en diferentes direcciones, ¿verdad? Y todos nosotros somos vulnerables a esto, no nos engañemos a nosotros mismos. Evidentemente, los creyentes filipenses también fueron vulnerables a la preocupación desde que el apóstol Pablo escribió por primera vez a estas palabras a la iglesia allí. Y los creyentes filipenses en ese momento estaban habitualmente preocupados y Pablo los exhorta a detenerlo. Esta exhortación está dirigida a creyentes también de hoy. La exhortación de detenerlo. No te preocupes por nada. El verbo griego merimnate está en el presente imperativo activo. El modo imperativo se usa más comúnmente para un mandato o una orden, como se usa aquí en el tiempo presente también. La fuerza general es ordenar la acción como un proceso constante. Entonces, Pablo, a través del poder del Espíritu, está ordenando a los creyentes entonces y ahora que no se preocupen para nada, como un proceso constante. En un estado habitualmente libre de cualquier tipo de preocupación. Ese es el mandamiento de aquí. Luego, Pablo enseña lo que viene después del mandamiento para no tener ninguna preocupación, ansiedad o miedo, que es la oración.
el sustantivo griego traducido oración en Filipenses capítulo 4 versículo 6 tiene una referencia a la oración dirigida hacia Dios. Pero he notado que hoy en día muchos creyentes ni siquiera conocen algunas de las mecánicas básicas de la oración. Incluso aquellos que están en los púlpitos, desafortunadamente. Por ejemplo, he escuchado oraciones dirigidas a Jesús o al Espíritu Santo desde el púlpito. ¿Sabías que eso no es bíblico? Entonces, es incorrecto, porque ya va contra el sistema diseñado por Dios. Pero posiblemente puedes decir, bueno, pues, ¿qué hay de malo con eso? Dios ha diseñado un sistema bajo los principios del protocolo de procedimiento precisamente correcto. Así que no hay lugar para inexactitud cuando se trata de la función de oración o cualquier otro aspecto de nuestra vida espiritual. Sin embargo, eso es exactamente lo que tenemos hoy con tantos creyentes. Hay emoción, hay ignorancia, hay descuido, simplemente porque los creyentes han ignorado los principios bíblicos que exigen un procedimiento correcto. Nunca se nos ordena orar a Dios el Hijo, nunca se nos ordena a orar a Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, esto se está haciendo de los púlpitos. Toda oración se dirige a Dios el Padre y a solo a Él. En Mateo capítulo 6, versículo 6 y versículo 9, el mismo Señor nos enseña a orar a Dios el Padre. En Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 3, 14, el apóstol Pablo también enseña este modelo cuando declara que oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro también enseña que llamamos al Padre, a Dios el Padre, en 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Además, Dios el Hijo intercede por nosotros a la diestra del Padre, según Hebreos capítulo 7 versículo 25. De la misma manera, Dios el Espíritu Santo también intercede por nosotros ante Dios el Padre, según Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27. Por lo tanto, si incluso Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ofrecen oraciones a Dios, el Padre, ¿quiénes somos nosotros para fallar en este procedimiento correcto que enseña las Escrituras? Esto es arrogancia, ya sea conocida o sin conocimiento. Toda oración se dirige a Dios al Padre y nadie más. Cualquier desviación de esto no es bíblico. Otro procedimiento correcto en la oración efectiva es que debemos ofrecérsela a oraciones a través del canal de nuestro gran sumo sacerdote. En otras palabras, debemos ofrecer nuestras oraciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Este es su nombre. De lo contrario, es incorrecto. Y un tercer procedimiento correcto que se requiere en la oración efectiva es que debemos ofrecerle a través del llenado del Espíritu Santo, de acuerdo con Efesios capítulo 6, versículo 18. Por supuesto, he notado que la confusión reina entre los creyentes en respecto a cómo obtenemos el llenado del Espíritu Santo. Otra área de confusión. ¿Cómo estamos llenados con el Espíritu Santo? ¿Han pensado eso? ¿Cómo? ¿Llamando al Espíritu Santo para que venga? Yo he visto esto hecho de un púlpito. Obtenemos el llenado del Espíritu Santo por medio de la oración sin protocolo que Dios escucha. ¿Saben qué es eso? Esta es la oración sin protocolo. Es simplemente la función de la técnica de confesión de 1 Juan 1:9. Es todo. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, digo. Por supuesto que lo hace basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso nos perdona todos los pecados. Y Cristo ha muerto por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Sin embargo, los pecados que cometemos después de la salvación obstaculizan nuestro camino espiritual. Por lo tanto, la necesidad de la confesión de técnica de 1 Juan 1.9. Así que 1 Juan 1.9 resuelve el problema de la comunión rota que obstaculizan nuestros pecados posteriores a la salvación. A pesar de que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal para nuestra salvación y tenemos un destino al cielo, todavía poseemos en nuestro cuerpo físico una naturaleza pecaminosa. Así que vamos a pecar de vez en cuando. Y si no creen eso, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y 10, te dice a ti personalmente que estás engañándote a ti mismo, porque la verdad no está en ti y haces a Dios un mentiroso. Esto es un divorcio de esta realidad. Entonces, esta técnica de confesión es el primer método de resoluciones de problemas de nuestra vida espiritual. Y sin embargo, hoy no escuchó la técnica enseñada en ningún lugar casi, por la mayoría de los púlpitos. No se oye esto. Es este primer método de resolución de problemas los que permite accesar los otros 9 métodos de resolución de problemas que Dios ha provisto con tanta gracia a cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo en Jesucristo. Esta es otra área de confusión para muchos creyentes. Confesar nuestros pecados a través de la 1 Juan 1.9 es simplemente reconocer cualquier pecado conocido a Dios el Padre en la privacidad de nuestro sacerdocio. Como resultado, Dios el Padre es fiel y justo para perdonar esos pecados conocidos y también los pecados desconocidos, de lo que ni quizás siquiera somos conscientes, a los que se refiere en la palabra injusticia. Como resultado del uso de 1 Juan 1.9, entonces somos restaurados en comunión a través del llenado del Espíritu Santo. Como resultado de recuperar el llenado del Espíritu Santo, significa que ahora residimos en la esfera del poder divino. El llenado del Espíritu Santo es el segundo método de resolución de problemas del sistema espiritual del poder de Dios. Al obtener estos dos métodos de resolución de problemas, el siguiente objetivo es caminar por medio del Espíritu, como enseña Galatas capítulo 5, versículo 16. Y este es simplemente la orden de avanzar espiritualmente a través de las otras etapas del sistema de poder del Señor, que son energizadas por el llenado del Espíritu Santo. El tercer método de resoluciones de problemas es descansar en las promesas de Dios para establecer nuestro pensamiento en una crisis. El cuarto es estar familiarizado con la gracia de Dios, que es algo que un creyente santurrón rechaza. La quinta es estar familiarizado con la palabra de Dios. Como resultado, desarrollas un amor personal para Dios el Padre. Esto es el sexto método de resolución de problemas. Un amor personal para Dios, al Padre. En cambio, desarrolla un amor impersonal para la humanidad completa, por lo que no reaccionamos a otros que pueden antagonizarnos. Este es el séptimo método de resoluciones de problemas. Los últimos 3 métodos de resolución de problemas son compartir la felicidad de Dios, un sentido personal del destino y una ocupación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos estos 10 métodos de resolución de problemas de nuestra vida espiritual se basan en
nosotros aprendiendo, creyendo y aplicando la verdad bíblica incorrupta de la palabra de Dios consistentemente en nuestras vidas. Ojalá que ustedes ya estén comenzando a entender por qué sigo enfatizando la palabra incorrupta, verdad bíblica. Cualquier enseñanza incorrecta, adultera o impide la palabra de Dios. Dios el Espíritu Santo no puede circular principios doctrinales incorrectos en nuestra corriente de conciencia porque es perfectamente justo, como Dios el Padre y Dios el Hijo. Así que es como se forman conclusiones falsas, tales como salvación por obras o espiritualidad por obras en lugar de a través de las disposiciones de la gracia de Dios. La provisión de la gracia de Dios para la salvación viene a través de la fe en la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz y nada más. ¿Sabían que alguien que enseña que deben arrepentirse de sus pecados y luego aceptar a Cristo como para tu salvación es incorrecto? Esto está agregando una condición a la perfecta obra salvadora de nuestro Señor. Solo hay un pecado del que Dios del Espíritu Santo convide al incrédulo. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 8, para ver qué es ese pecado. Vayan por favor al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y ahí nos dice, y cuando Él venga, hablando de Dios el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra traducida pecado aquí es hamartía y es singular, refiriéndose a un pecado. Y en el versículo 9 nos dice que es ese pecado. De pecado porque no creen en mí. Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Rechazando a Jesucristo y la obra salvadora que Él realizó en la cruz en nuestro nombre es el único pecado del que Dios el Espíritu Santo convence a un incrédulo. Por lo tanto, los pecados personales de un incrédulo nunca deberían ser el problema para la salvación. El único problema en la salvación es lo que pensamos en Cristo, de Cristo. ¿Es Él el único camino de salvación o podemos ser salvos a través de nuestros propios esfuerzos? Esto es lo que se refiere a la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento viene del verbo griego transitivo metanoeo, M-E-T-A-N-O-E-O, que significa cambiar el pensamiento de uno o cambiar la mente. Todos nos arrepentimos en el momento de la salvación, cuando Dios el Espíritu Santo nos mostró que solo Jesucristo satisfachó las normas perfectas de Dios Padre. Como resultado, aceptamos este regalo gratuito de salvación y nacemos espiritualmente de nuevo como hijos de Dios. Así que al testificar, solo estamos obligados a dar la información de por qué Jesucristo es el único camino de salvación. No debemos tratar de lograr que el incrédulo se arrepienta. Como hemos visto en Juan capítulo 16, versículo 8, esa es la función de Dios el Espíritu Santo, que usa la información del Evangelio que le ha proporcionado a ese incrédulo. Como resultado, Dios el Espíritu Santo los alienta a cambiar su mente sobre Jesucristo. Simplemente debemos obtener la información correcta del Evangelio para ellos. Entonces, Jesucristo es el asunto cuando se trata de la salvación. Sin embargo, una vez salvo, el arrepentimiento o el cambio de mentalidad del creyente hacia el pecado viene a través de la técnica de confesión de 1 Juan 1:9. Nuevamente, este es el primer método de resolución de problemas de que Dios nos ha proporcionado graciosamente para resolver nuestro problema de comunión rota que los pecados posteriores a la salvación causan a nuestra vida espiritual. Sin 1 Juan 1:9, somos indefensos completamente para recuperar el llenado del Espíritu Santo.
Juan el Bautista también hizo de Jesucristo el asunto con su uso de la palabra arrepentíos en Mateos capítulo 3, versículo 2. Vayan allí para aclarar esto, ya que hay mucha confusión con respecto al uso de esta palabra. Entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista declara las palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí la palabra arrepentíos se traduce del verbo griego metanoete, escribida M-E-T-A-N-O-I-E-T-E, de metanoia, que quiere decir cambiar el pensamiento o la mente, que supone que debemos cambiar la opinión de acuerdo con el texto aquí. ¿Qué será? ¿El pecado? ¿Qué enseña el próximo verso? Mateo capítulo 3, versículo 3. Ven allí. Nos dice que Juan el Bautista debe preparar el camino del Señor. Este mensaje fue dirigido a los judíos para que entendieran sobre el reino de los cielos. Y con el reino significa que habrá un Mesías. Por lo tanto, el reino de los cielos está cerca y con Él es el Señor, también está cerca Él mismo. Y lo que es Él es el medio de entrar a ese reino. Así que el Señor es el asunto, no el pecado. ¿Saben qué? Muchos de los hijos de Israel cambiaron de opinión y aceptaron al Señor para su salvación. La salvación no es por haber nacido judío, no es por guardar la ley, no era. Eso era lo que los fariseos estaban enseñando. No es por ser moral tampoco, es a través del Señor y Salvador Jesucristo, y solo por Él. Es por ese Señor, es por eso porque declara el Señor en Juan capítulo 14, versículo 6, que nadie viene al Padre sino por mí. No puede estar más claro que eso. Espera un momento. ¿No sabes que muchos israelitas lo aceptaron por seguro? Solo estás especulando. Especulas ahora, ¿verdad? No es especula porque en Lucas, vayan a Lucas capítulo 1 versículo 16. Y allí cuando el ángel Gabriel estaba explicándole a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, antes de que había nacido, declaró en Lucas capítulo 1 versículo 16 que como resultado del ministerio de Juan, muchos de los hijos de Israel se volverán al Señor Dios, a su Dios. Fueron regenerados o que nacieron de nuevo porque aceptaron al Señor como su Salvador personal. Ese es el único método de entrar al reino. La misma regeneración que Dios, el Señor, le estaba enseñando a Nicodemo. Si recuerdan en Juan capítulo 3, cuando le declara a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Esto viene como resultado de aceptar quién es el Señor Jesucristo y la obra salvadora que Él realizó en la cruz por cada uno de los humanos que ha nacido en todo el tiempo. Esto es lo que se refiere a la palabra arrepentimiento, cambiar su mente sobre Cristo, como lo hizo Nicodemo y como enseña Juan el Bautista. El pecado no es el asunto para el incrédulo. El problema es que es lo que piensa Jesucristo. Ese es el asunto. Y por cierto, el versículo de Mateo capítulo 3, versículo 6, que habla de los que Juan bautizó, que confesaron sus pecados, fue una referencia a los creyentes regenerados, nacidos de nuevo, que se habían arrepentido o cambiaron su mente sobre el Mesías, Salvador y el Rey del reino de los cielos. Y ahora fueron salvados en ese reino. La confesión de sus pecados fue la técnica de confesión de 1 Juan 1:9, simplemente para restaurar la comunión del creyente nacido de nuevo, una vez más. Ojalá que eso haya aclarado lo que quiere decir el arrepentimiento. Esta fue la misma técnica de confesión que el rey David usó también en el Salmos
Salmo capítulo 32, versículo 5, donde confiesa sus pecados a Dios y solo a Dios, no más. Él ya era un creyente y también lo eran las personas en Mateo capítulo 3, versículo 6. Es por eso que Juan no bautizó a los fariseos ni a los saduceos que vinieron al bautismo de Juan, sino simplemente los llamó víboras. No se arrepintieron ni cambiaron su mente, o en otras palabras, opinión acerca de Jesucristo. Y por eso eran salvos. Estos líderes religiosos pensaban que ya estaban en el reino porque eran descendientes de Abraham, según Mateo capítulo 3, versículo 9. Por lo tanto, no podían dar fruto porque no habían nacido de nuevo. Ni podrían usar la técnica de confesión de 1 Juan, tampoco porque no eran creyentes nacidos de nuevo tampoco. Así que así es tan fácil de distorsionar la palabra de Dios. Esta es la razón por lo que es tan vital alcanzar el terreno elevado de la madurez, para que podamos distinguir el bien del mal. La distorsión de la palabra de Dios es maldad y sigue el mismo patrón que Satanás. Satanás ha distorsionado la palabra de Dios desde el principio. Por lo tanto, el creyente maduro en Jesucristo es mandado a distinguir lo bueno de lo malo, según Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Y terminaré con estos versículos. Así que vayan allí, por favor, y veamos lo que enseñan estos versículos. En Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Y allí, en el versículo 13, nos dice: y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Estos versículos fueron dirigidos a creyentes judíos, nacidos de nuevo, que deberían haber avanzado espiritualmente. Sin embargo, se retiraron de su vida espiritual hasta el punto que no podían entender ni siquiera las doctrinas básicas de la fe. Como resultado, no podrían aprender y aplicar doctrinas más avanzadas que se describen en las palabras alimento sólido. Tenían que volver a aprender los conceptos básicos para aprender las doctrinas más avanzadas. Entonces, en contraste con el bebé espiritual, el creyente maduro posee los requisitos para aprender y aplicar constantemente la doctrina avanzada, que el requisito principal sería disciplina. Este autocontrol es un signo de madurez, tanto en el ámbito físico como en el espiritual también. Sin esta disciplina, no hay concentración que se necesita para avanzar hasta el punto de distinguir el bien y el mal. Por eso hay tanta confusión acerca de eso. No pueden los creyentes distinguir entre qué es bien y qué es mal. El autor de Hebreos da la orden a ir a la perfección o, en otras palabras, la madurez. No colocar nuevamente las doctrinas elementales de Cristo. Doctrinas elementales como el arrepentimiento de las obras muertas, de fe en Dios, doctrinas de bautismo, imposiciones de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Estas doctrinas básicas que nosotros creyentes debemos saber. Desafortunadamente, la ignorancia de estas doctrinas sirve como un reflejo del fracaso de los creyentes reversionistas para alcanzar la madurez espiritual. Tal creyente es incapaz de cumplir el plan de Dios para sus vidas y contribuye al declive de la nación cliente bajo los ciclos de disciplina que enseña Levítico capítulo 26, versículo 14 al 38.
Hoy esa nación cliente es los Estados Unidos de América. Hoy nosotros, como nación cliente, estamos disminuyendo rápidamente, porque los creyentes no pueden distinguir entre el bien y el mal. Todas las distorsiones malvadas que he enseñado hoy nos están haciendo declinar como creyentes y como una nación cliente. Espero que esta lección les haya servido como unas palabras buenas para avanzar espiritualmente y revertir nuestra decadencia espiritual en nuestra nación de hoy. En mi próxima lección enseñaré sobre el resto de las doctrinas elementales mencionadas en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, así como los ciclos de disciplina que se enseñan en Levítico, capítulo 26, versículo 14 al 38, para comprender la disciplina que ahora estamos experimentando hoy en día. Pero por ahora, ¿por qué no terminamos con una palabra de oración, por favor? Padre Celestial, gracias como siempre por permitirnos otro día de vida para conocer tu plan para nuestras vidas. Te pido que me permita que la lección de hoy alimente los espíritus de los que están escuchando hoy mismo y de los que van a escuchar en el futuro. Que estas lecciones sean un consuelo para aquellos en cualquier estado mental de miedo, de preocupación, de ansiedad, debido a las cosas que vienen sobre nosotros. Y aunque eres amor perfecto, también eres justicia perfecta y debes abordar las distorsiones de cualquier tipo con respecto a tu palabra perfecta. Que estas lecciones sirvan como unos pasos más hacia la capacidad de discernir distorsiones malvadas de cualquier tipo y evitarlas, como 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 nos enseña. Porque pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.